Para los medios de comunicación, se va a dirigir a ustedes el compañero José Chusín, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha y vicepresidente de la UGT. A los medios de comunicación, a los trabajadores, damos el cordial saludo. El FUD de Pichincha y sus organizaciones ratifican la convocatoria y la participación del llamado del Frente Unitario de Trabajadores en el país. Y continuamos exigiendo al gobierno nacional la derogatoria de los subsidios o de los incrementos de los subsidios que afecta a la economía de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Se ha hecho pronunciamientos por parte del gobierno nacional que ya no va más el tema de los subsidios. Esto hay que señalarle al país que es fruto de la unidad y la acción del Frente Unitario de Trabajadores en el país, los FUD de Pichincha y las organizaciones sociales. Frente a la presión, el gobierno plantea que no va más subsidios, pero es fruto de una acción. En medida de eso, nosotros continuamos señalando de que no es solamente por los subsidios. Todavía existe o continúa el gobierno nacional dando los pronunciamientos que continuarán en el país con las concesiones y privatizaciones de las empresas estatales, sean estas el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en el área de la electricidad, los petróleos, la seguridad social. En el gobierno del señor Lenín Moreno, quienes cogobiernan son los empresarios y banqueros, y no lo vamos a aceptar las organizaciones sindicales y populares que se festine los recursos de los ecuatorianos y se violente la soberanía del país. No hay justificativos, que no hay eficiencia, no hay calidad, no hay atención en estos servicios. Lo único que quieren hacer es acumular capital y seguir sobreexplotando a los trabajadores. En medida de eso también nosotros señalamos que el gobierno tiene que restituir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado. Restitución a los puestos de trabajo quienes son despedidos injustamente aquí en el país. Planteamos en esa medida la restitución en la negociación de los contratos colectivos o la libertad de la contratación colectiva en el país. Incremento general de sueldos y salarios, ya que existe congelamiento de salarios alrededor de 7 años en el país. El salario ha perdido capacidad adquisitiva, capacidad de compra. No puede ser justificativo para los empresarios que quiebran las empresas, cuando el trabajador ha dado todo de su vida para que las empresas salgan adelante, contribuir con el desarrollo del país y con el tema de elaborar la producción en el país. ¿Debe mantenerse entonces los subsidios? Subsidios sí, para los trabajadores, no para los empresarios. En medida de eso afectar estos impactos que ha venido señalando el gobierno, el retiro de los subsidios que afecta a la economía. En medida de eso nosotros también planteamos que la crisis la paguen los ricos. Alrededor de 215 empresas existen aquí en el país, de los grandes grupos económicos, que son Banco de Pichincha, los señores Fidelegas, las exportadoras bananeras del señor Novoa. Entonces son los que efectivamente están usufructuando de los dineros de los ecuatorianos. Levantamos nosotros entonces y ratificamos el llamado a la participación en la Convención Nacional de los Trabajadores y los sectores populares. Levantamos y señalamos al país que tiene que continuarse investigando y esclareciéndose en el país la corrupción desatada en el gobierno del señor Correa. Tenemos un preso, pero queremos efectivamente que se recupere todos los dineros que se robaron del pueblo ecuatoriano. Entonces, en medida de eso, planteamos el combate a la corrupción y a la impunidad, que se resuelvan los conflictos laborales en el país.
rechazo a las medidas económicas y defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A continuación, el compañero Edwin Bedoya, de la CEDOCUT. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? José Chusín. Buenos días a los medios de comunicación, muchas gracias por el Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha, sus organizaciones y sindicatos agremiados de los diferentes centrales sindicales de Pichincha, hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano a la participación de este sábado 12, donde se debatirán y se discutirán las medidas a tomarse. No se puede decir, el gobierno no puede decir que con esta alza de la gasolina no se perjudicó al pueblo ecuatoriano. Ya de hecho están presentándose alzas graduales de algunos productos de primera necesidad, porque hay que entender que la gasolina no puede ser subsidiada solo para los taxistas, cuando hay una gran gama de productos que son manejados incluso por nuestros campesinos, las camionetas que utilizan ellos, los tractores, los diferentes vehículos que utilizan para el transporte de los bienes, de los productos de primera necesidad. Entonces no puede decirse que no ha habido un impacto en el alza de los precios de los combustibles y en el alza del precio de los productos de primera necesidad. Lo otro, lo que se menciona, es que nosotros estamos reclamando al gobierno que se cobren los más de 4.000 millones de dólares que debe el sector privado al Estado. Con esos 4.000 millones se cubriría la crisis fiscal que está viviendo el país. No podemos pagar los ecuatorianos una crisis fiscal provocada por los grandes grupos económicos. Ya en el 2015 ya se les perdonó la deuda. En el 2018 nuevamente se hace una ley para perdonarles una deuda otra vez a los mismos grupos económicos. Y dicho por el mismo ministro de Finanzas en la reunión con el presidente, él mismo decía que los que han pagado son los pequeños y medianos productores, no los grandes grupos económicos y las grandes empresas. Entonces, ¿de qué nos hablan? ¿Por qué nos dicen a los trabajadores que debemos poner el hombro, arrimar el hombro para sacar al país de la crisis? Cuando es una crisis en la que han usufructuado la banca y los grandes grupos económicos. Hasta el 2014, más de 70.000 millones de utilidades tuvieron ellos. Y de ellos no han hecho ni un aporte al país. Siguen despidiendo trabajadores, a pesar de que el mismo presidente les pedía que no despidan trabajadores. Hasta el año pasado, hasta fin de año, seguían despidiendo trabajadores. ¿Cómo le pedimos a los despedidos, a los más de 5 millones de trabajadores en el subempleo y en el desempleo que arrimen el hombro para la crisis, cuando son los otros los que han provocado la crisis? También nosotros lo que estamos pidiendo, una transparencia en la lucha contra la corrupción, que se devuelvan los dineros, que se recuperen los dineros, y eso no se lo ha hecho. Entonces nosotros queremos que se transparente este tipo de acciones. Por eso hacemos un llamado al gobierno para que se escuchen las propuestas que el Frente Unitario lo dejó y que se debatan las propuestas, que nos digan si es que nosotros estamos equivocados. Consideramos nosotros que no nos hemos equivocado hasta el momento, y por eso es que justamente el gobierno, viendo lo que se venía, suspendió la eliminación de los subsidios del diésel. Nosotros no es que estamos diciendo que estamos a favor de los subsidios para los más ricos, que se haga un estudio transparente, sí, pero que se lo haga transparentemente con nosotros en la mesa, no solo con el sector empresarial. ¿Por qué se debaten los temas económicos con el sector empresarial? ¿Y por qué no se nos pone en la mesa a los trabajadores? Se nos eliminó de la mesa del Código Tributario. ¿Por qué? ¿Acaso los trabajadores no tenemos opinión? Entonces, el mensaje al pueblo ecuatoriano es que los trabajadores debemos ser partícipes también de estas mesas donde se tomen las decisiones, y que antes de tomar una medida, el gobierno debe consultar, como el mismo presidente lo dijo: con ustedes todo, sin ustedes nada. Entonces, le tomamos la palabra al presidente, pero que lo cumpla. Gracias. Entre las medidas que tomarán, plantean hacer movilizaciones nuevamente. El día sábado se va a determinar todas estas propuestas que van a venir de las provincias. Nosotros consideramos que debemos estar en movilización permanente hasta que el gobierno se siente en una mesa de diálogo con los tres sectores. Nosotros no reunimos a sentarnos en la mesa de diálogo, pero que se escuchen los debates y se debatan las propuestas que nosotros hemos entregado. Hemos entregado ya varias alternativas, no se han escuchado ninguna, ni siquiera nos han dicho si tenemos o no tenemos la razón. Que nos digan, si estamos equivocados, que nos demuestren. ¿Qué medidas van? Dos preguntas. Primero, ustedes pedían la derogación de este decreto, uno, y si no, y ya ayer el presidente anunció ya el precio final del diésel, y ya lo afirmó. ¿Qué esperan hacer ustedes? Dijo en ese comunicado también que ya había hablado con los transportistas. Entonces,
¿Cuál sería su intención ahora? Mire, los precios han subido. El hecho de que subió la gasolina, subieron, empezaron a subir los precios. Y en la compensación que nos dieron con $8 de salario, es decir, 25 centavos diarios, eso no compensa lo que se están subiendo los precios. Entonces, aquí hay nosotros decimos que aquí hay un acondicionamiento, por no llamarlo de otra palabra, del sector empresarial, de los grandes grupos económicos hacia el gobierno. ¿Por qué no se revisa el pago de la deuda de los empresarios? ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué se quiere esconder ese debate? ¿Por qué se quiere poner otro tipo de temas y esconder ese debate? ¿Por qué no nos ponemos a discutir? ¿Por qué nos están debiendo los sectores empresariales? ¿Por qué no pagan los sectores empresariales? ¿Cuánto están debiendo? ¿Cuáles son los grupos económicos que no quieren pagar? ¿Por qué no se les incauta? ¿Por qué no hay medidas de incautación? Entonces es lo que queremos. Otra duda también, ahora varios sectores denuncian esta situación, pero sin embargo no se ve tampoco unión entre los diferentes sectores. ¿Por qué no habría también como una consolidación en eso para poder entrar en diálogo con el gobierno? Bueno, de lo que yo he escuchado, todos los sectores en común, incluso los que no están de acuerdo, están pidiendo justamente que se transparente este debate de la deuda de los sectores empresariales y la banca al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano. Entonces, porque ese dinero nos deben a nosotros, a todo el pueblo ecuatoriano. Y por ese dinero quieren que nosotros asumamos una crisis que no la hemos absorbido nosotros ni la hemos provocado nosotros. Pero sí queremos el debate. Señor Chusín, concretamente, ¿qué van a plantear este sábado? ¿Qué medidas van a adoptar este sábado? Al país le señalamos que el día sábado debatimos las organizaciones nacionales la plataforma de lucha para el 2019. La convención resolverá las diferentes acciones a tomarse. Y por eso ejemplo, algunos ¿qué sectores, acciones podrían tomarse? como hemos señalado en los diferentes años, son primero el debate a nivel de todas las provincias, asambleas unitarias, desde el Frente Unitario, desde las organizaciones sociales. Van los foros y las conferencias en materia laboral, en materia económica y en materia de derechos en el país. Por eso nosotros señalamos que luego de esto irán movilizaciones progresivas hasta que el gobierno nacional rectifique su política entregada al Fondo Monetario Internacional. ¿Se oponen a un acuerdo con el Fondo Monetario? Todos los años nosotros rechazamos y condenamos al Fondo Monetario Internacional y a la banca mundial. Listo, gracias. Muchas gracias, señor medio de comunicación. Nos permites. Edwin Bedoya. Edwin Bedoya, vicepresidente de la Pelotur Edwin Bedoya. Abajo el paquetazo económico. ¡Abajo! ¡Viva la unidad de los trabajadores del Ecuador! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo ecuatoriano! ¡Viva! Rechazo las medidas económicas. ¿Cuál? ¡Rechazo! ¡Rechazo!